Hola, buenas, soy Marta Cuadrado y junto a mis compañeras Lola Ávila y Sara García del Centro de Salud de Écija vamos a presentar esta sesión sobre el proceso asistencial integrado del manejo del dolor crónico no oncológico. El dolor crónico es un problema de alta prevalencia e impacto en las personas que lo padecen, en la sociedad y en el sistema sanitario. Para responder a este problema en nuestra comunidad, se puso en marcha en Andalucía en 2005 el primer proceso asistencial integrado sobre este tema. Su objetivo fue reordenar las actividades que realizan los distintos profesionales, revisar el recorrido que seguirá el paciente durante su proceso y realizar un abordaje multidisciplinar y multimodal de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible. Para ello se realizó una búsqueda sistemática en la literatura científica para localizar las guías de prácticas clínicas relacionadas con el diagnóstico y manejo del dolor crónico, descartando los documentos referidos a fibromialgia, cuidados paliativos y enfermedades con dolor de origen oncológico. Como definición básica de este proceso, podemos decir que es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación multidisciplinar, abordaje terapéutico y seguimiento de los pacientes con dolor crónico no oncológico. Como límite de entrada se define aquella persona con dolor de cualquier localización de origen músculo-esquelético con una duración de 3 o más meses, una intensidad de 4 o más en la escala verbal numérica y con una de las siguientes características: que tenga un dolor continuo o que el dolor sea intermitente de 5 o más días a la semana. Como límite final se establece la resolución del dolor o de su impacto. Esta imagen es un resumen general del recorrido del paciente durante el proceso, detallando los profesionales que la desarrollan, la actividad o servicio que se realiza, sus características de calidad y la secuencia lógica de su realización. De esta forma, el proceso se iniciará con la identificación del paciente con dolor crónico, realizándose la recepción del paciente desde atención primaria, que a continuación realizarían una evaluación clínica, elaborarían un plan terapéutico para luego aplicarlo y por último harían un seguimiento. De forma más detallada, se iniciaría con la identificación de la persona con criterios con dolor crónico, ¿vale? Y que será aquella que presenta dolor de origen musculoesquelético con una duración de 3 o más meses, como hemos dicho, una intensidad de 4 o más en la escala verbal numérica y que el dolor sea continuo o que sea intermitente durante 5 o más días de la semana. Se informará al paciente de la inclusión en el programa, dejando constancia en la historia de salud. El siguiente punto sería la evaluación clínica, de forma que, una vez identificado el paciente, debe ser evaluado de forma integral por el equipo básico de atención primaria, con el objetivo de establecer el diagnóstico de la enfermedad musculoesquelética, incluyendo datos específicos sobre síndromes dolorosos, como son la cronología y su evolución, si aparece por la mañana o por la noche, en reposo o en movimiento, la localización e irradiación, los síntomas acompañantes, factores que lo modifican y su intensidad, si aparece más con el movimiento o con el reposo, cualidad del dolor y, muy importante, el tipo neurofisiológico, si es nociceptivo, neuropático o mixto. Por otra parte, también habrá que realizar una exploración neurológica y del aparato locomotor, revisar los estudios complementarios que se han hecho, revisar también el tratamiento previo y actual con respecto al dolor, tanto farmacológico como no farmacológico. Revisar también los hábitos de vida saludables, indagar sobre qué expectativas tiene en relación a la mejoría o control del dolor del paciente, la repercusión subjetiva sobre la actividad de la vida diaria, laboral o de ocio, y pues se explorará también el área psicoemocional, realizando una serie de preguntas sencillas para el cribado inicial de la afectación del estado de ánimo, ya que en los pacientes que se considere la ansiedad, la depresión o la somatización como diagnóstico principal, se abordarán con salida de este PAI. También se podrá gestionar cita para realizar una valoración específica por el profesional con los trabajadores sociales o con enfermería. Por ejemplo, en caso de que se considere necesario ante personas que presentan gran aislamiento social o que tienen ausencia de apoyo
familiar o necesidad de asesoramiento administrativo. A continuación, se elaboraría un plan terapéutico inicial que pues debe ser multidimensional, personalizado y consensuado. Además, debe estar elaborado en un periodo no superior a 2 semanas y debe quedar registrado en la historia de salud, especificando los profesionales que intervienen en él, la duración prevista, los objetivos a alcanzar y las intervenciones terapéuticas. Una vez elaborado el plan, se iniciaría su aplicación con su posterior seguimiento. Para ello, se informará al paciente del plan terapéutico a realizar, de sus beneficios y alternativas. Por una parte, se realizará una intervención sobre los hábitos de vida, dando recomendaciones en relación con el tabaco, la alimentación, actividad física, reducción de peso y reglas básicas de higiene del sueño. Y por otra parte, se realizará una intervención farmacológica teniéndose en cuenta el tipo de dolor, si es nociceptivo, neuropático o mixto, y también las características del paciente, como su comorbilidad o consumo previo de medicamentos. Es importante en este punto informar a todos los pacientes que el tratamiento farmacológico es solo una parte del plan terapéutico multidisciplinar y que es necesario, pero no suficiente para alcanzar sus objetivos. También habrá que informar sobre la importancia de seguir la pauta y dosificación correcta, la ventaja y el riesgo del uso de fármacos y sus posibles interacciones. En cuanto a los fármacos que se utilizan, variarán según el tipo de dolor que el paciente presenta. De esta forma, si el dolor es nociceptivo, de primera línea sería el paracetamol. Es el fármaco de elección por su perfil de eficacia y seguridad. Se recomienda no sobrepasar los 2,5-3 gramos diarios repartidos en 4 tomas debido al riesgo de hepatotoxicidad. Por otra parte, los AINES son una alternativa, pero deben utilizarse a corto plazo. Además, no se recomienda usarlos como alternativa al paracetamol en pacientes ancianos o con factores de riesgo cardiovascular, gastrointestinal o de insuficiencia renal. En cuanto a los distintos tipos de AINE, ninguno han demostrado ser más eficaz que otro por vía oral, aunque sí parecen presentar diferentes perfiles de efectos adversos. Por ejemplo, el ibuprofeno a dosis inferiores a 1200 mg día es relativamente menos gastrolesivo y el naproxeno se asocia a menos riesgo de complicaciones cardiovasculares. En los pacientes que precisen gastroprotección por riesgo elevado de hemorragia digestiva, se recomienda como fármaco de elección el omeprazol, 20 mg al día. De segunda línea, ante el control insuficiente del dolor y su impacto, se recomienda añadir opioides menores a los medicamentos de la primera línea, que aunque tienen una eficacia moderada, muestran menor riesgo de sobredosis y adicción que los opioides mayores. Estos serían el tramadol, que se recomienda iniciar con una dosis de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, ajustando la dosis hasta conseguir el control de dolor de su impacto, no superar la dosis máxima de 400 miligramos al día, y una vez controlado el dolor se puede pasar a la forma retardada analgésica. Los pacientes que requieran desde el inicio dosis menores por fragilidad o edad avanzada, también se puede utilizar la presentación en gotas cada 8 horas. Otro fármaco de segunda línea sería la codeína, que se recomienda en caso de intolerancia o efectos adversos al tramadol. Se inicia con dosis de 30-60 miligramos cada 6 horas, ajustándola hasta conseguir el control del dolor y su impacto. No se debe superar la dosis máxima de 140 miligramos al día. Y en pacientes con antecedentes de estreñimiento se recomienda el uso preventivo de laxantes. De tercera línea, se iniciarían ante el control insuficiente del dolor y su impacto con las opciones de la segunda línea, ensayando con el fármaco al menos durante 3 meses. Estos fármacos son principalmente la morfina, oxicodona e hidromorfona, que han demostrado una eficacia y tolerancia similar, siendo la morfina el opioide de referencia, por ser el más costo efectivo y con mayor experiencia de uso. El fentanilo se recomienda en pacientes en tratamiento con los fármacos anteriores que han perdido la disponibilidad de la vía oral por náuseas o vómitos. Para su inicio se calculará la dosis equianalgésica de morfina y se realizarán los ajustes necesarios.
En caso de ausencia de eficacia por aparición de tolerancia o la presencia de efectos adversos difíciles de tolerar, se recomienda reducir la dosis gradualmente o cambiar a otro opioide. Para el uso seguro de opioides mayores existen algunas recomendaciones, como pueden ser realizar una titulación y ajuste de dosis con morfina de liberación rápida hasta alcanzar una dosis diaria estable y luego sustituirla por el opioide de liberación rápida, o sea, sustituirlo por uno de liberación prolongada. Otra recomendación sería realizar una evaluación exhaustiva de la historia psicosocial, la presencia o no de problemas psiquiátricos, el riesgo de adicción y el consumo de tóxicos. También habría que informar al paciente de los beneficios, riesgos y efectos adversos. Y bueno, habría que individualizar la dosis siempre. Estas serían las recomendaciones generales. Cuando se trata de un dolor de tipo neuropático, los fármacos serán distintos. De primera línea se utiliza la amitriptilina oral a dosis de 10 miligramos cada 24 horas por la noche, con un aumento cada 3-5 días de 25 miligramos, ajustando la dosis hasta conseguir el control del dolor, con dosis máximas de 75 miligramos al día repartidos en 2 dosis. Otros antidepresivos tricíclicos que se pueden utilizar si esta amitriptilina da muchos efectos adversos sería la nortriptilina y la imipramida. Y es importante saber que estos fármacos están contraindicados en caso de enfermedad cardíaca, glaucoma o hipertrofia benigna de próstata y no se recomiendan en personas con edades avanzadas. Otros fármacos de primera línea serían la gabapentina o la pregabalina y la duloxetina con una pauta de 60 miligramos al día que se utiliza sobre todo en pacientes con neuropatía diabética. Si hay poco o ningún alivio del dolor con la dosis máxima del medicamento inicialmente usado, se debe cambiar a otro fármaco de la primera línea. Y si tampoco controlamos el dolor con este segundo fármaco de la primera línea, habrá que asociar 2 fármacos de primera, de forma que si se encuentra en tratamiento con amitriptilina, se podría asociar, por ejemplo, a la gabapentina. Y si con esto no es suficiente, se pasaría a la tercera línea, donde se recomienda cambiar o añadir fármacos como el tramadol, cuya dosis de inicio en monoterapia sería de 50 a 100 miligramos cada 4 horas, sin superar los 400 miligramos al día. Y si se añade el tramadol a medicamentos de la segunda línea, se recomienda comenzar por dosis más bajas e ir ajustando. Otro posible tratamiento sería la lidocaína al 5% en apósitos adhesivos como coadyuvantes. Y esto, por ejemplo, se utiliza mucho para la neuralgia posherpética. Otro fármaco sería la capsaicina tópica 4 veces al día. Y si ya el dolor no se controla con estos medicamentos, se debe considerar el uso de opioides mayores o la asociación de estos con un gabapentinoide, que ha de ser individualizado en cada paciente y en cada patología, por lo que se recomienda que el paciente sea valorado en la unidad de tratamiento del dolor. Si ya el dolor es mixto, es decir, tiene características de un dolor nociceptivo y un dolor neuropático, se debe seguir una pauta escalonada como en el dolor nociceptivo y en el dolor neuropático, siguiendo ambos esquemas de tratamiento y añadiendo desde el principio tratamiento específico para el componente neuropático. En cuanto a la intervención psicoeducativa, se podrá realizar de distintas formas. Existen intervenciones individuales de autoayuda no guiadas, que esto pues, consistiría en un contacto terapéutico mínimo, que incluye entregar materiales escritos que contengan información sobre qué es el dolor, su tratamiento, los hábitos de vida saludable, la higiene del sueño, actividad física y ejercicio físico. También hay intervenciones individuales, pero ya guiadas, que consiste en un contacto terapéutico con el apoyo y supervisión médica o de la enfermera mediante entrevistas programadas con una periodicidad
normalmente quincenal y bueno, con un mínimo de 2 consultas, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del autocuidado. También existe una intervención de alta intensidad o grupal, que se trata de un programa estructurado de 11 sesiones que tiene como fin el aprendizaje del automanejo del dolor crónico para conocer su enfermedad y ser capaces de convivir y afrontar las dificultades, reforzando los recursos personales y habilidades. En la intervención física y rehabilitadora se incluyen diferentes modalidades. Por ejemplo, el programa de ejercicio físico, que se recomendará a todos los pacientes, la intervención individual sobre la actividad física, que incluye la entrega de materiales escritos con consejos sobre higiene postural, consejo básico ocupacional, cosas así. También hay una intervención grupal sobre ejercicio físico y también estarían las terapias físicas, que incluyen técnicas como la aplicación de TENS, acupuntura o una terapia manual con movilización, manipulación y masaje. El seguimiento será individualizado en función de las características del paciente, aunque se recomienda la siguiente pauta de seguimiento. Al mes de iniciar el tratamiento terapéutico inicial, o sea, el plan terapéutico inicial, se hace una valoración de la intensidad del dolor. Si se produce una disminución del 30 o más por ciento con respecto a la puntuación inicial, se mantendrá el plan terapéutico instaurado y se volverá a evaluar a los 3 meses. Si esta disminución no se produce, es decir, no ha mejorado, se ajustará el tratamiento farmacológico de acuerdo con la pauta escalonada y se evaluará de nuevo al segundo y al tercer mes de la aplicación del plan terapéutico inicial. A los 3 meses del inicio del plan se vuelve a valorar. Si se mantiene la reducción o disminución del dolor, se mantendrá todo igual y se volverá a citar a los 6 meses del inicio. Si no se ha conseguido la reducción del dolor, pese al ajuste escalonado de la intervención farmacológica, se reevaluará la intervención sobre hábitos saludables y la intervención psicoeducativa y se evaluará a los 6 meses del inicio del plan. También habrá que volver a explorar el área psicoemocional, realizando nuevamente el cribado de la afectación del estado del ánimo en cuanto a la depresión o ansiedad. Pasados los 6 meses del inicio del plan terapéutico, si la situación es de estabilidad, con poca probabilidad de cambio, se planteará un seguimiento semestral y, en cambio, si la intensidad del dolor o su funcionalidad no ha alcanzado los objetivos, debe considerarse como un cuadro de dolor crónico de difícil control, tributario de interconsulta a la unidad del dolor, gestionando cita para interconsulta. Bueno, esta evaluación o derivación a la unidad de tratamiento del dolor se realiza sobre todo en 3 situaciones, que sería para la utilización de técnicas invasivas como bloqueos, infiltraciones o iontoforesis, para la rotación o cambio de opioides por efectos adversos del sistema nervioso central y para el uso de dosis superiores a 90 a 180 miligramos día de morfina o dosis analgésicas de otros opioides. Como resumen, podríamos decir que el proceso se iniciaría al identificar un paciente con dolor crónico no oncológico. A continuación, se realizará la evaluación clínica desde atención primaria y se elaborará un plan terapéutico inicial, teniendo en cuenta el tipo de dolor que el paciente presenta. Luego se hará un seguimiento más o menos estrecho según la respuesta al tratamiento. Bueno, y antes de terminar, mencionar este anexo sobre la titulación de la morfina. El proceso de titulación consiste en calcular la dosis inicial y realizar ajustes posteriores de cara a minimizar los efectos adversos y maximizar la adherencia al tratamiento. Para ello, se inicia por vía oral con 5 o 10 miligramos de morfina de acción rápida cada 4 o 6 horas. A estas dosis se añaden rescates con la misma dosis elegida como dosis de inicio, administrándola 1 hora después de administrar la dosis regular. Después, si no se ha alcanzado el control del dolor, se ajusta la dosis aumentando el 30 al 50% de la dosis previa. Y una vez conseguido el control del dolor, se cambia la morfina a aquella de liberación prolongada. Para ello se calculará la dosis total de morfina rápida
sumando los rescates, y se repartirá en las dosis correspondientes del fármaco de liberación prolongada que se vaya a utilizar. Por ejemplo, la morfina cada 12 horas. Se considera que dichos cambios se pueden realizar con seguridad en un periodo total entre 3 y 7 días, aunque hay algunos autores que también, bueno, pues que hablan de 3 a 4, o sea, hablan de 24 a 48 horas. Bueno, y para monitorizar el tratamiento se recomienda también la regla de las 4A, que sería a la analgesia, que si se han alcanzado no los objetivos previstos, actividades, si se han conseguido o no una mejora funcional en las actividades, efectos adversos y conductas aberrantes. En cuanto a la rotación o cambios de opioides mayores, aunque los opioides mayores no tienen techo para su efecto sobre el dolor, es habitual que con el tiempo se desarrolle tolerancia, siendo preciso subir dosis con el consecuente riesgo de presentar efectos adversos graves. Por lo que si aparecen estos o bien alcanzamos dosis elevadas, sin un buen control, se debe plantear hacer la rotación o cambio de un opioide por otro. Este proceso se recomienda hacerlo de forma lenta y escalonada y debe durar al menos 7 a 10 días, o incluso algunos autores también recomiendan un mes. Para ello, primero se calcula la dosis equivalente de morfina, que diríamos que es el opioide A. Después se calcula la dosis del opioide B, que corresponde con la dosis de morfina, siempre ajustándolo a la baja, y luego se administra durante 3 a 7 días. O sea, empezamos administrando durante 3 a 7 días el 70% del opioide A más el 30% del opioide B. A los 3 a 7 días cambiamos y administramos el 30% del opioide A y 70% del opioide B. Y por último, se suspende completamente el opioide A y se administra el 100% de la dosis a alcanzar con el opioide B. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.